Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acceso a los Derechos. La tenemos en el piso a Verónica Irizar. Gracias, Verónica, por estar con nosotros una vez más. No, al contrario, gracias a vos, Cristian. Bueno, en un mundo de tantas negativas, ¿no? De malas noticias, pero en Rosario tenemos quien impulsa y quien defiende a las personas con discapacidad, que sos vos. Gracias. Sí, la verdad que vengo acompañando esta lucha junto a otros también. La verdad que es un colectivo que la viene pasando muy mal y que desde que asumió Milei lo ha elegido como un enemigo, ¿no? Una crueldad nunca antes vista. Primero tratándolos de imbéciles, mogólicos, y luego con las auditorías de las pensiones que fueron muy duras, porque en realidad el que cobre una pensión por discapacidad en muchos casos son las personas más humildes que no tienen otros ingresos y que la familia depende de esa pensión para poder sostenerlo. Solo aquel que le toca acompañar o tener en su familia a alguien con discapacidad sabe el esfuerzo económico y obviamente en términos de cuidados que eso implica. Y bueno, recortó de una manera brutal, porque no es que, digo, nosotros estamos de acuerdo con que le quiten la pensión al que no tiene una discapacidad y truchó los papeles, pero lo que no estamos de acuerdo es que no se notifique, que no se le avise. ¿Qué es el menos? Que usaron esos casos, digo, el vocero del gobierno, Adorni, usó casos, dos que capaz que encontró para decir que todos hacían eso, y la verdad que no es así. Y mucha gente vivió momentos muy angustiantes porque te pedían toda la historia clínica, mamás de chicos de 30, 40 años buscando en el Vilela, y digo, y en eso la municipalidad organizó muy bien. Quiero destacar la tarea de Maxi Marque, el director de discapacidad, junto a la secretaria de Salud, Soledad Rodríguez, que armaron dispositivos en los distritos para ayudar a la familia a buscar toda la documentación, porque muchos atienden en efectores públicos, tuvieron que ir a rastrear su historia clínica. Luego ir a la auditoría con la angustia de lo que estaban pasando, y en muchos casos le cortaron, sin haberle notificado que tenían que ir a la auditoría, le cortaron la pensión. Bueno, después, acá hay un proyecto particular sobre el trabajo, ¿no? Sí, y por eso digo, después obviamente ya sabemos lo que pasó con la ley de emergencia, que la vetaron, ¿no? Los aranceles están por el piso, y por eso nos pareció que era importante aportar con una cosa positiva, porque viene pasándola tan mal el colectivo de discapacidad, que nos parecía importante trabajar en la inclusión laboral de personas con discapacidad en la ciudad de Rosario. Rosario, que ha sido pionera con una ordenanza de vanguardia, que ha trabajado mucho con la Asamblea de Organizaciones, con el Consejo de Discapacidad, y que nos parece que hoy el Estado tiene que acompañar a aquellas empresas que deciden tomar personas con discapacidad. Primero a la persona, capacitarla, acompañarla en todo el trayecto de formación y luego en la inclusión laboral. Hoy hay programas del gobierno. La verdad que quiero destacar en el caso de algunos privados que están llevando adelante, como San Agustín, de rugby, que están acompañando a los chicos que hacen el deporte y hoy los están acompañando en su primer empleo, y que junto con una persona, digo, el dueño de Albolo, un bar de zona de Fisherton. Hay que nombrarlos, porque viste, digo, en este mundo que se habla de la industria del juicio y todo eso, hay que nombrar, digo, estos empresarios que están dando... Y Nicolás, que es el dueño de Albolo, organizó un taller gratuito, él en su bar, acondicionó un lugar junto a su panadero, capacita a jóvenes con discapacidad. Lo vamos a invitar, si nos pasa perfecto. Te voy a pasar el contacto, pero lo tenés que invitar porque lo que él te cuenta es maravilloso. Y después de ver esa experiencia, a ver si lo están haciendo los privados artesanalmente, ¿cómo la municipalidad no va a poder articular un programa que permita a esos jóvenes que se capacitaron, y no tan jóvenes también, que tuvieron 6 meses de experiencia laboral, que bueno, lo acompañe otros 6 meses para que esa persona tenga un año, porque vos sabés que para después conseguir trabajo te piden experiencia, y para el que tiene una discapacidad es muy difícil encontrar ese primer empleo. Entonces, nos parece importante que no solo se acompañe y que se le dé alguna beca, sino que también se acompañe en el proceso con profesionales, que acompañen al empleador, que acompañen a la persona, a sus compañeros de trabajo, porque digo, es todo un trabajo para todos, ver cómo incluimos, y también con algunas ayudas para hacer los ajustes mínimos para que el lugar sea accesible, ¿no? Porque muchas veces hay escaleras, no tenemos rampas, no tenemos lugares para que esa persona pueda adecuarse. Entonces, bueno, también acompañar a la empresa que pueda hacer los ajustes para poder incluir. Digo, hay empresas que tienen en su historia la inclusión, hay muchas empresas. Bueno, ayer estuvimos en la presentación de la Expo Inclusión que organiza la universidad junto con la red de empresas inclusivas, que va a ser el 11 y 12 de diciembre en la ciudad, y que va a haber una feria donde todo esto se va a mostrar. Pero creo que eso tiene que contagiar a muchos otros a romper esa barrera. A veces es un prejuicio, me adaptaré, y la verdad que las experiencias hablan de mejora del clima del trabajo, de mejora en la productividad. Una persona con discapacidad te cambia la lógica de la vida, no solo a quien lo toma, sino también a sus compañeros de trabajo, y nos parece que este programa va a traer
mayor posibilidad para muchos más jóvenes y adultos que tienen que ir a buscar su primer empleo, porque ¿qué nos dignifica más que el trabajo, no? Porque a veces decir, bueno, la educación, el desafío de ir a la escuela, avanzar, lograr la lectoescritura o no, y buscar otras herramientas, pero qué mejor que poder pensar en la inclusión laboral y tener tu sustento, de sentirte útil, de sentirte parte de la sociedad. Y más exacta, vos me sacaste la palabra de la boca, porque una sociedad de consumo, ¿no? Donde lamentablemente quien gobierna hoy el país, divide, podríamos decir, entre los que consumen y no, entre la utilidad y no de la sociedad, ¿no? Y en eso lamentablemente han marcado a las personas con discapacidad, en las personas que no son útiles, para el país, parece ser, ¿no? Volverle a pedir una madre, ¿no? O una familia con respecto a, no sé, una persona que no tiene un brazo. ¿Qué le va a pedir una radiografía a una persona que no tiene? Esa es la auditoría. Volver a repetir nuevamente, cuestiones. Me parece, macabro, doloroso, humillante. Terrible. Es muy duro porque vos pensás que estás todo el tiempo teniendo que dar explicaciones. Incluso hay familias que se sienten mal porque se sienten en el ojo de la sociedad de decir, bueno, tengo un beneficio por tener discapacidad. No, o sea, el Estado te está acompañando en lo mínimo. Y lo que vino haciendo es terrible. Vos que sos abogado, mínimo de lo mínimo. Lo mínimo de lo mínimo, porque además hablamos de pensiones que están por debajo de casi la línea de pobreza. Y pensá esto, para el que es prestador, lo que hizo Milei. Claro, pues los aranceles están frenados. Congelados, no se ajustan desde diciembre del 2024 y el último ajuste fue el 0,5. La verdad que la inflación de este tiempo, hubo inflación, hicimos un análisis de diciembre de 2022. Los medicamentos aumentaron un montón. De diciembre de 2022 a agosto de 2025 la inflación fue el 710%. Claro. Porque la agarró el 2023, que tampoco llegó a compensar. O sea, vienen con un atraso enorme. Una ley de emergencia para ajustar por inflación, ni siquiera todo ese periodo, de diciembre de 2023 a la fecha. Arranquemos, por lo menos. Y la vetó, se ratificó la ley porque gracias al trabajo y a la lucha de la discapacidad, el veto se rechazó por el Congreso y él la reglamenta y dice que vuelva al Congreso para que me digan de dónde saco el presupuesto. Inédito, insólito, inconstitucional, nulo de toda nulidad, o sea, no hay discusión desde lo jurídico, pero bueno, ahora hay varios amparos tramitándose que son colectivos y estamos esperando ver qué pasa con eso, porque creo que eso va a englobar a todo, pero también hace falta que hoy la justicia resuelva rápido, porque ya no hay tiempo, ¿no? Ya cerraron un montón de instituciones, clínicas, prestadores han cerrado la parte de discapacidad, porque imagínate que hoy el arancel está en 12.000 pesos para un profesional, cuando el arancel ético mínimo, no sé, del Colegio de Psicólogos está en 30.000. Claro. Entonces, no hay manera que te den los números. La verdad que yo agradezco a quienes hoy sostienen las prestaciones porque lo hacen desde el compromiso con un tema que han trabajado históricamente, pero económicamente ya es inviable. Entonces necesitamos que urgentemente... Claro, pero ese profesional, atiende en un efector público con un salario que a veces no es el acorde y también tiene que, en lo privado, también volver a lo mismo, porque la prestadora, las obras sociales, o en este caso, en discapacidad, no se hacen cargo. No se hacen cargo, pero además vos pensás que tampoco es un problema de déficit fiscal, porque no es plata del Estado Nacional. Entonces, Milei miente diciendo, bueno, es por el déficit, no tengo la plata. En realidad, de cada 4 pesos, solamente uno pone el Estado con el Incluir Salud, que en Santa Fe y en Rosario lo termina poniendo el sistema público de salud, porque no resuelve, entonces terminan todos en los efectores públicos y el resto de la plata es plata de las prepagas y las obras sociales. Entonces, la verdad que... Sí, la ponen los trabajadores a través de todos los meses pagando las prepagas, los pasivos, que es lo que corresponde porque un sistema solidario. En Argentina hay un sistema solidario de salud, nacional, federal y solidario. Y corresponde ayudar a aquellas personas que no pueden acceder, ya sea a través del efector salud, de incluir, distintos mecanismos que el Estado tiene que hacerse cargo. Bueno, pero en eso hay un discurso bastante fuerte con respecto contra la discapacidad, ¿no? Del gobierno nacional. Creo que eligió como enemigo, así como los jubilados fueron un grupo, la universidad pública, el otro gran enemigo fue la discapacidad. Y ya te digo, no es un tema de ajuste fiscal, porque no le incide al gobierno, era el 0,03 del PBI, el total de la ley de emergencia, que incluye además pensiones. Y es insostenible que vos con la inflación que estamos teniendo, porque no es que la inflación bajó, pero no es que no tenemos inflación y viene muy atrasado el tema, es insostenible que vos no ajustes los aranceles, porque además es una capacidad de regulación del Estado que no hay manera de explicarlo. Y en el medio, y nos estábamos olvidando,
tuvimos el tema de la corrupción en la Andis. Digo, renunció a Españolo o lo corrieron, pero había graves denuncias, está investigando la justicia, de una coima del 3% que cobraba la hermana del presidente, secretaria general de la presidenta, o sea, Karina Milei, que se llevaba, digo, en el medio, que le hiciste pasar por todo eso a las personas con discapacidad y sus familias, la angustia de no tener centro educativo terapéutico, acompañante terapéutico, no tener las terapias básicas. Bueno, me acuerdo que sindicalista, digo, una frase que se escuchaba, decía, roban pero hacen, digo, esto es, es decir, es una cuestión ya catastrófica. catastrófica. No hacen. Claro, digo, ya es no catastrófica, nada, digo. Catastrófica. La verdad que un dolor muy grande, porque vos decís, pensá en una mamá, digo, sobre todo los chicos más chicos, que son determinantes los primeros años para su desarrollo. No tener las terapias más básicas, como puede ser estimulación temprana, psicólogo, psicomotricista, kinesiólogo, lo básico. No estamos hablando de cosas excéntricas o lujo o una silla de rueda automatizada. Estamos hablando de cuestiones básicas. Te felicito, digo, porque muchas veces en la política, digo, quienes manejan la agenda o quien dice manejar la agenda a través de las redes sociales y demás, está dividido entre lo que garpa y no garpa, ¿no? Digo, esto está en la agenda, esto no, y demás. Y me parece que hay que valorar mucho a la política, más allá de los partidos políticos, de las ideas. Digo, valorar a las personas que fortalecen digo, los derechos, ¿no?, de los ciudadanos, y en este caso de los más postergados, ¿no? Digo, porque me parece muy importante el trabajo porque muchas veces se pasa y dice, bueno, ya pasó, ya está, listo. No, digo, seguir ahondando y fortaleciendo esto del trabajo, de conseguirle un laburo. Que esa persona con discapacidad se levanta a la mañana y diga, a las 9 tengo que entrar a trabajar. Le cambia la vida. Cambia la vida. Así que bueno, Verónica, felicitarte por este trabajo. Gracias, Cristian. Gracias como siempre por dar difusión a estos temas. Y obvio que creo que lo de Milei termina fortaleciendo porque hizo que la sociedad le parara. Creo que este tema no le permitió que bueno, que en el siguiera... segundo bloque vamos a hablar de economía, ¿no? Cómo hizo Trump para que, digo, me parece que las últimas encuestas bastante complejas, ¿no?, del presidente Milei, pero sobre todo y particularmente que Trump lo ayudó, ¿no? Digo, no pudo bajar el dólar, pero lo ayudó un poquito más, me parece, para que pierda. Bueno, gracias Verónica por estar con nosotros. Cristian. Vamos a un pequeño corte y seguimos con Acceso a los Derechos.